eh, está ligado, el secretario de Economía Bruno Ferrari, está ligado, como se los he comentado, a cuestiones de grupos religiosos, lo cual no tiene nada que ver. Él es un miembro activo de los Legionarios de Cristo. Ha sido uno de los que ha intentado pasar la hoja en torno al tema relacionado con Maciel, con que hay que perdonarlo, con que, bueno, pues el señor ya murió, una serie de esos detallitos X. Pero es una persona conocida mucho en Monterrey por su postura contra el aborto. Es muy conocido o fue muy conocido dentro del ambiente de la política interna de Felipe Calderón por toda la propaganda que se hizo en torno a López Obrador. Él fue uno de los creadores y él forma parte, Bruno Ferrari, de una corriente que es 100% de la ultraderecha y que están bajo todas las circunstancias en contra de cualquier semejanza con la izquierda. Es decir, para esta persona una alianza PRD-PAN sería algo impensable bajo estas condiciones, siendo una persona ligada con el PAN, ¿no?, como partido político. Pero insisto, esas son formas de pensar que alguien puede calificar de retrógradas, o alguien puede pensar de conservadoras, o alguien puede pensar de necesarias, o alguien puede pensar, bueno, cada quien puede pensar en términos reales de esta circunstancia. Pero ese no es, en pocas palabras, el problema. El problema no es que es especialista en derecho canónico, ni tampoco es un problema que tenga ideas muy conservadoras, por no decir ultraderechistas, que sea una persona anti cuestiones de la izquierda o comunistas, como se le conocía antes. Ese no es el problema. El problema es lo que hay detrás de esta persona. Esta persona, junto con Ernesto Cordero, que es el secretario de Hacienda, y otros personajes más, acaban de abrir, y esto fue hace unos días, el 12 de julio, un bono de deuda para México de 700 millones de euros. 700 millones de euros. Quiero decirte que los resultados de Bruno Ferrari en ProMéxico para apoyar la inversión extranjera en México, pues han bajado del 2007 a la fecha prácticamente la mitad. De los 20 mil millones que se tenían de inversión extranjera, actualmente a duras penas si llegamos a 11,000 y pico. Pero ese no es el problema. El secretario de Hacienda, junto con el ministro de Estado, Jeremy Brown, estoy hablando de Inglaterra, junto con Bruno Ferrari y junto con otros personajes, tienen este bono. México podría colocar un bono de 700 millones de euros y podría realizarlo a través de estos personajes de Londres, lo que pues explicaría la razón de estos viajes últimamente a Londres. Esto fue este año, en el 2010. Nos vamos a otros años, principalmente el año pasado, cuando Calderón hizo un viaje a Londres y ofreció Calderón a la British Petroleum, la misma que apenas ayer cerró la válvula del derrame petrolero, le ofreció la posibilidad de que se pudiera explorar en aguas profundas en México. A final de cuentas esto no se ha logrado porque la reforma energética no ha pasado en ese sentido. El que organizó todo eso es Bruno Ferrari. Yo nada más te quiero decir que Bruno Ferrari es de la corriente, y ya que es secretario de Economía, nos interesa, de endeudar al país, de ofrecer el país a la inversión extranjera y, sobre todo,
es un impulsador de las políticas de privatización del petróleo mexicano. Esa es la gente que está ahora a cargo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Gobernación. Por eso cuando uno se pregunta, ¿y estos monos de dónde salieron? Habría que revisar un poco de su historia, mucho de su historia, una historia negra en ambos casos. Puedes revisarla en el Facebook de Epicentro Informativo.